Hola, hoy vamos a ver los conceptos básicos de programación en C. Con cualquier programa primero tenemos un problema. ¿Para qué nos sirve ese programa? Pues para resolver un problema. Por ejemplo, sumar dos números. Después, procedemos al algoritmo. El algoritmo pues es la serie de pasos que vamos a seguir para solucionar ese problema. Se puede escribir de varias formas, como por ejemplo en pseudocódigo, que es un texto con lenguaje natural, el que usamos siempre, en el que explicamos los pasos que se van a seguir para solucionar ese problema. O también con flowchart, que es el diagrama de flujo, que es más tipo esquema. Bueno, pues nuestro problema era sumar dos números. Y bueno, pues ¿cómo lo interpretaríamos? Sería que le pedimos por pantalla, o sea, por teclado, el primer sumando y el segundo, que los teclee, que introduzca su valor. Después se sumarían, que aparezca por pantalla el resultado, que en este caso le hemos llamado C, y fin. Vemos que siempre tienen un inicio y un fin. Y en el pseudocódigo pues sería lo mismo. Después, cuando ya tenemos el algoritmo, vamos a codificarlo. Tenemos que escoger un lenguaje de programación, como por ejemplo C, C++ o Java, etc. Es un lenguaje de alto nivel que entiende el programador. Pues aquí tendríamos nuestro programa. Lo hemos codificado y bueno, pues no es tan claro para nosotros como el algoritmo, no es un lenguaje tan natural, pero bueno, se acerca. Pero, bueno, esto se llama el código fuente. Pero el problema es que la máquina no entiende el código fuente. Por eso necesitamos un compilador, que es un pequeño programa que traduce el código fuente a código objeto. El código objeto es el que entiende la máquina, que es en binario, bueno. Y también hay que tener en cuenta que cada lenguaje tiene su propio compilador. El de C tiene el de C, el de Pascal tiene el de Pascal, pero por ejemplo, nosotros en C no podemos utilizar el compilador de Pascal. El compilador también nos dice si tuvimos errores de sintaxis. Si por ejemplo aquí en el programa pues nos faltó un punto y coma, o unas comillas, o otro punto y coma, o una letra, esos errores. Si hay errores, pues nos dice error en tal línea, lo corregimos, y si ya no hay errores, pues pasamos al siguiente proceso. Ya se convierte en el programa objeto, que ya es casi el programa final. Pero nos falta añadirle las librerías, como por ejemplo en este caso stdio.h. Las librerías son las que contienen distintas funciones para realizar funciones en un programa, como por ejemplo printf, pues para poder pedirle al que esté utilizando ese programa cosas por teclado. Por ejemplo, teclea el primer sumando. Pues eso. ¿Y quién se encarga de esa tarea? El enlazador o linker. Tenemos el fichero objeto, que es el obj, el programa objeto. Y el enlazador se encarga de enlazarle las librerías. ¿Librerías o bibliotecas? Bueno, pues son las que tienen las funciones como printf, leer el teclado, etc. Y bueno, pues son varias. Por ejemplo, aquí tenemos la stdio.h, pero también hay otras como la math.h para hacer distintas operaciones matemáticas como potencias o raíces, y ya iremos viendo otras. Y cuando el enlazador pues ya acabó de enlazarle sus librerías, ya tenemos el programa .exe, el programa final.
Bueno, pues ya sabemos que el compilador nos pillaba los errores de sintaxis, pero también pudimos pasar por el compilador y el enlazador y que aún así el programa nos funcione mal. Por ejemplo, si tenemos un bucle infinito que nunca se acaba. Bueno, pues volvemos a empezar y tenemos que corregir ese error. Y cuando ya está corregido, sin errores, pues ya aparece el programa .exe, el final. Pues ahora vamos a ver unos ejemplos de programas en C. Por ejemplo, este nos sirve para calcular el volumen, superficie y perímetro de un cubo dado su lado. Vamos a ver un poco cómo funciona. Pues cuando tenemos barra asterisco o barra es un comentario. Pues son las aclaraciones que ponen los programadores para entender qué hace cada función. Pero, como vemos en el programa, el compilador lo primero que hace es borrar los comentarios porque no van a aparecer en la pantalla. Y bueno, después hemos puesto las librerías, stdio.h para printf y scanf, math.h para las potencias y locale.h para setLocale, pues que nos sirve para poner los caracteres españoles como el acento o la ñ. Vale, ponemos inMain, que es la función principal, y todos los programas comienzan por ahí. Paréntesis y llaves. Las llaves es, pues entre lo que va a ir el programa. Entonces, primero creamos las variables, que son el lado, volumen, superficie y perímetro. Ponemos setLocale, pues para utilizar la librería locale.h y así podemos poner ñes y acentos. Porque perímetro lleva acento y queremos poner el acento, por ejemplo. Después, printf para pedir por teclado, que nos introduzcan el lado. Lo que ponemos entre comillas es lo que va a aparecer. Por ejemplo, aquí, lado. Y después, scanf. Pues scanf nos sirve para pues lo que nos puso en lado, por ejemplo, aquí nos puso 5, meterlo en una cajita. En este caso, en la variable lado que habíamos creado. Después calculamos las tres fórmulas. Por ejemplo, el volumen es lado al cubo, superficie lado al cuadrado por 6 y perímetro lado por 14. Y después, pues mostramos en la pantalla los resultados. Ponemos volumen, nos aparecía el volumen y superficie y perímetro. Y luego un 0. Y aquí tenemos otro que es para calcular la superficie y el volumen de la esfera, dado su radio. Como siempre, ponemos las librerías, stdio.h y math.h, la función principal, inMain, y ahora aquí vamos a crear una constante, que no es como la variable. Una constante pues es un número que siempre es el mismo. Por ejemplo, pi, que es 3,14, 15, 92, le ponemos varios decimales para más precisión. Y después creamos las variables. Esto de tipo float pues significa que además de poner números enteros también podemos poner números decimales, como por ejemplo podemos dar que su radio es 5,2. Después printf para que el usuario introduzca el radio de la esfera, que va a estar en unidades. Y después scanf para que el dato que nos pusiera, por ejemplo 5, pues nos lo meta en la variable radio. Después hacemos las fórmulas. Superficie es igual a 4 por pi por el radio al cuadrado. Bueno, aquí tendríamos que haber puesto radio porque si no sería siempre 5. Y después volumen sería 4 por pi por el radio al cubo partido por 3. Y después que nos aparezca pues que superficie de la esfera es igual a lo que nos dé y que esté en unidades cuadradas. Y el volumen de la esfera es igual a lo que nos dé y que esté en unidades cúbicas.
Esto de barra n significa un salto de línea, porque si no lo pusiéramos nos aparecería radio de la esfera y aquí a continuación superficie de la esfera y bueno, pues así como que queda más bonito.